Nivel 1. Origen de la competición. La Liga de Campeones Femenina de la UEFA, en inglés y oficialmente, UEFA Women's Champions League, originariamente conocida como Copa de la UEFA Femenina, es el torneo internacional oficial de fútbol femenino más prestigioso a nivel de clubes entre las competiciones organizadas por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, UEFA. La ausencia de una competición internacional a nivel de clubes en el cada vez más reconocido y evolucionado fútbol femenino, y el reconocimiento mundial de su homóloga masculina, la Liga de Campeones de la UEFA, llevó al máximo organismo a crear un torneo que designase al mejor club europeo de la categoría. Disputada anualmente, la competición fue creada en la temporada 2001-2002 bajo la denominación de Copa de la UEFA Femenina, nombre original en inglés, UEFA Women's Cup, con un formato de liguilla de fase de grupos y eliminación directa a semejanza de la competición masculina. En ella participan los equipos campeones de sus respectivas ligas nacionales y en aquellos países en los que no existe liga femenina, participa el campeón del respectivo campeonato nacional de Copa. En 2009 el torneo fue reestructurado pasando a tener dos rondas clasificatorias previas a la fase final del torneo en sus 16avos de final, ya disputados por sistema eliminatorio directo hasta la final, teniendo acceso también el equipo subcampeón de las consideradas por coeficiente UEFA como las ligas más importantes. En 2012 el ganador de esta competición disputó el Campeonato Internacional de Clubes Femenino, un torneo organizado por la Asociación Japonesa de Fútbol y no reconocido por la FIFA, como representante de la confederación. Sin embargo, los 2 años siguientes el campeón de la Liga de Campeones Femenina no participó y tras esto la competición fue descontinuada. La FIFA evalúa crear una Copa Mundial Femenina de Clubes en la que participaría el campeón de esta competición, estando aún en estudio a fecha de 2019. En su lugar, y de nuevo a semejanza del fútbol masculino, se estableció en 2021 la Copa Intercontinental, en disputa frente al campeón de la Copa Libertadores. Periódicamente se plantea la idea de crear 2 nuevas Copas de Europa femeninas, para ofrecer más partidos. Clubes que ganaron la competición. Estos han sido los clubes que ganaron la Champions femenina, y son los siguientes. Con un solo título tenemos al MSV Duisburgo solamente. Con 2 títulos están el Arsenal, Turbine Potsdam, Wolfsburgo, y Umeå. Con 3 títulos solamente está el Barcelona, luego con 4 títulos está el Frankfurt, y el máximo campeón en la historia del torneo, es el Olympique de Lyon, con 8 títulos. MSV Duisburgo campeón 2008-2009. El MSV Duisburgo es uno de los equipos más modestos que hubieron en el fútbol alemán. Sin embargo, su equipo femenino hizo historia, luego de salir campeón de la Champions femenina, de la temporada 2008-2009. Las cebras fueron puestas en el grupo D, junto con el Naftokimik de Ucrania, el Levante de España, y el Brøndby de Dinamarca. Empezaron bien, tras golear al equipo ucraniano por 5-1, luego golear 5-0 al Levante, y golearon 4-1 al equipo danés, siendo líderes del grupo con puntaje perfecto. En cuartos se enfrentó al Frankfurt, su compatriota, y también vigente campeón del torneo, y en la ida ganó 3-1, y ganó 2-0 en la vuelta. En semifinales enfrentó al Olympique de Lyon de Francia, y en la ida empató 1-1, y la vuelta el Duisburgo ganó 3-1, accediendo a la gran final contra el Zvezda Perm de Rusia. En la ida las cebras golearon 6-1 al conjunto ruso, y en la vuelta empataron 1-1, siendo campeonas de este torneo, y también saliendo campeón internacional por primera vez en su historia. Máximas goleadoras del torneo. Estas han sido las goleadoras de la Champions femenina, y son las siguientes. Con 31 goles están Patricia Pánico, Cosmina Dusa, Viviane Miedema, y Fabienne Eum. Con 32 goles están Margrethe Bjærsdottir y Hilde Ort. Con 35 goles está Ewa Pajor nada más, con 37 goles solamente está Wendy Renard, con 38 goles está solamente Inka Grinks, luego tenemos a Alexandra Popp y Nina Burger, con 40 goles. Luego está Lotta Schelin con 42 goles, y después tenemos a Camila Abili, Pernille Harder y a Kim Little, ambas con 43 goles. Con 46 goles está Marta, con 48 goles tenemos a Connie Pollers, luego está Eugenie Le Sommer con 50 goles, le sigue Anja Mittag con 51 goles, y la máxima goleadora de la Champions femenina, es Ada Egerberg, con 61 goles. Final ida y vuelta. Desde la temporada 2002-2003, las finales de la Champions femenina se jugaban a partidos de ida y vuelta, bajo el nombre de la Copa Femenina de la UEFA.
A partir de la temporada 2009-2010, el nombre de la competición se llamó Liga de Campeones Femenina de la UEFA, y por tanto, su final se juega a partido único, en estadio neutral. Nivel 2. Finales definidas en penales. Solo 4 finales de la Champions femenina se han definido hasta los penales, y estas son las siguientes: 2009, 2010, 2015, 2016, 2016, 2017, y 2017-2018. Umea contra Frankfurt 2003-2004. La final de la Champions femenina de la 2003-2004 la jugaron el Umea de Suecia, y el Frankfurt de Alemania. Esta es la primera final que se juega entre dos campeones, y también la primera final repetida del torneo. La primera vez se había enfrentado en la final de la primera edición, la de 2001-2002. Chelsea subcampeón 2020-2021. El Chelsea de Inglaterra es uno de los mejores clubes que hay en el fútbol en la actualidad. Y en el fútbol femenino, ha empezado a dar cátedra con buenos resultados, ya que estuvo cerca de ganar la Champions femenina de la temporada 2020-2021. Arrancó desde 16avos de final ante el Benfica de Portugal, ganando por goleada 5-0 en la ida, y ganó también por goleada en la vuelta por 3-0. En octavos enfrentó al Atlético de Madrid de España, y ganó en la ida por 2-0, y empató por 1-1 en la vuelta. En cuartos de final se midieron contra el Wolfsburgo de Alemania, ganando 2-1 en la ida, y en la vuelta ganó por goleada de 3-0. En semifinales se midieron contra el Bayern Múnich de Alemania, perdiendo 2-1 en la ida, pero ganando por goleada 4-1 en la vuelta, accediendo a la gran final contra el Barcelona de España. La final se disputó en el Gamla Ullevi de Göteborg, Suecia, y lamentablemente los Blues perdieron por goleada de 4-0, estando cerca de salir campeones del torneo. La mala suerte del PSG. El Paris Saint-Germain es el club más importante que hay en la liga francesa, ya que en los últimos años ha empezado a conseguir logros a nivel internacional poco a poco. Sin embargo, el equipo femenino, a pesar de su reciente crecimiento, no ha podido ganar la Champions femenina, ya que estuvo cerca 2 veces, perdiendo una contra el Frankfurt en la 2014-2015, y la otra con el Olympique de Lyon, también de Francia, en la 2016-2017. Estos resultados hicieron que fuera el equipo que más finales perdió en el torneo, estando cerca del título. Nivel 3. Finales entre clubes del mismo país. Estas han sido las finales de la Champions femenina que se disputaron por equipos de un mismo país, y son las siguientes. La de la edición 2003-2004, la jugaron los clubes alemanes, el Frankfurt, y el Turbine Potsdam. Y la del 2016-2017, enfrentaron a los equipos franceses, Olympique de Lyon, y el PSG. Turbine Potsdam contra Valur 2005-2006. En la temporada 2005-2006 de la Champions femenina, jugaron el Turbine Potsdam de Alemania, y el Valur de Islandia, por los cuartos de final. Sin embargo, este partido tuvo el resultado global más abultado de todo el torneo, ya que el club alemán destrozó por 8-1 en la ida, y por 11-1 en la vuelta, al modesto equipo islandés, dejando un global de 19-2. Bardolino en semifinales 2007-2008. El Bardolino de Italia, el cual se conoce como el Hellas Verona en la actualidad, dio la sorpresa, al llegar a las semifinales de la Champions femenina. Fue puesta en el grupo C, junto con el Alma de Kazajistán, el Neulengbach de Austria, y el Arsenal de Inglaterra, vigente campeón del torneo. Las italianas iniciaron bien, tras derrotar al equipo austríaco por 3-2, luego ganaron ante el conjunto euroasiático por goleada de 5-1, y luego empataron por un partidazo de 3-3 contra las Gunners, pasando segundas del grupo con 7 puntos, los mismos que el Arsenal, pero teniendo menor diferencia de gol. En cuartos de final enfrentaron al Brøndby de Dinamarca, perdiendo por la mínima en la ida, y en la vuelta ganó por el mismo resultado, llevado todo a penales, donde el conjunto italiano ganó 3-2. En semifinales se midieron contra el Frankfurt de Alemania, futuro campeón del torneo, donde perdieron en la ida 4-2, y en la vuelta quedaron goleados 3-0, quedando fuera de una manera humillante, estando también cerca de pasar a jugar la final. Fortuna Hjørring 2002-2003. En la Champions femenina de la 2002-2003, el Fortuna Hjørring de Dinamarca dio la sorpresa, al llegar a ser subcampeón del torneo. Inició desde los cuartos de final contra el Trondheim de Noruega, empatando 2-2 en la ida, y ganando por la mínima en la vuelta.
En semifinales se midieron contra el Arsenal de Inglaterra, ganando por 3-1 en la ida, y en la vuelta ganando por goleada 5-1, accediendo a la gran final contra el Umeå de Suecia. En la ida perdieron goleados 4-1, y en la vuelta perdió también por goleada 3-0, quedando humillado de forma grotesca del torneo, a su vez estando cerca de ganar. Nivel 4. Djurgårdens subcampeón 2004-2005. El Djurgårdens de Suecia, en la actualidad se ganó el cariño de varios fanáticos del fútbol, por su participación histórica en la Conference League de la temporada pasada. Y en la edición de la Champions Femenina 2004-2005, dio la sorpresa, al llegar al segundo lugar del torneo. Arrancó desde cuartos contra su compatriota, el Umeå, vigente campeón del torneo, ganando 2-1 en la ida, y ganando por la mínima en la vuelta. En semifinales se enfrentó contra el Arsenal de Inglaterra, empatando 1-1 en la ida, pero ganando por la mínima en la vuelta, jugando la final ante el Turbine Potsdam de Alemania. En la ida perdió 2-0, y en la vuelta cayó 3-1, terminando una gran participación de esta triste manera. Zvezda Perm 2008-2009. Continuando con las sorpresas de equipos molestos, nos encontramos con el Zvezda Perm de Rusia, el cual llegó a la final de la edición 2008-2009 de la Champions Femenina. Empezó en cuartos de final contra el Brøndby de Dinamarca, ganando 4-2 en la ida, y ganando 3-1 en la vuelta. En semifinales enfrentó al Umeå de Suecia, ganando 2-0 en la ida, y empatando 1-1 en la vuelta, llegando a la gran final contra el MSV Duisburgo de Alemania. En la ida fueron humillados por 6-0, y en la vuelta empataron 1-1, donde lamentablemente no pudieron llevarse el título del torneo, luego de una buena campaña. Valladolid contra Krka 2010-2011. El partido Krka contra Valladolid se suspendió debido al mal estado del campo. El partido se repitió el 8 de agosto de 2010. Tireso 2013-2014. Y ya para terminar con las sorpresas en la Champions Femenina, toca repasar la histórica campaña del Tireso de Suecia, en la Champions Femenina de la 2013-2014. Inició desde 16avos de final ante el PSG de Francia, ganando 2-1 en la ida, y empatando sin goles en la vuelta. En octavos se enfrentó al Fortuna Hjørring de Dinamarca, ganando 2-1 en la ida, y ganando por goleada 4-0 en la vuelta. En cuartos de final se midieron contra el Neulengbach de Austria, destrozando al equipo de Europa Central por 8-1 en la ida, y empatando sin goles en la vuelta. En semifinales enfrentaron al Birmingham City de Inglaterra, empatando sin goles en la ida, y ganando por goleada 3-0 en la vuelta, jugando la final ante el Wolfsburgo de Alemania. En el estadio de Restelo, de Lisboa, Portugal, el equipo sueco cayó en un partidazo de 4-3, terminando con broche de oro su destacada hazaña en este torneo. Nivel 5. Retraso en la edición 2019-2020. Debido a la pandemia de coronavirus, el 12 de marzo la UEFA confirmó que todas las competiciones y partidos, incluyendo amistosos, de clubes y selecciones nacionales, tanto masculinas como femeninas, quedaban suspendidas y a la espera de más acontecimientos, y citó a sus 55 miembros federativos a una reunión por videoconferencia para decidir el futuro de las mismas. Champions Femenina 2020-2021. Debido a la pandemia de COVID-19 en Europa, las siguientes reglas especiales son aplicables a la competencia. Si existen restricciones de viaje relacionadas con la pandemia que impiden que el equipo visitante ingrese al país del equipo local o regrese a su propio país, el partido se jugará en un país neutral o en el país del equipo visitante, según sea posible. Si un equipo se niega a jugar o es considerado responsable de que un partido no se dispute, se considera que ha perdido el partido. Si ambos equipos se niegan a jugar o se les considera responsables de que un partido no se dispute, ambos equipos quedan descalificados. Si un equipo tiene jugadores o técnicos positivos por coronavirus y eso les impide jugar el partido antes de la fecha límite establecida por la UEFA, se considera que han perdido el partido. El 24 de septiembre de 2020, la UEFA anunció que se permitirían 5 sustituciones y una sexta en la prórroga. Sin embargo, cada equipo solo tiene 3 oportunidades para hacer sustituciones durante los partidos, con una cuarta oportunidad en la prórroga, excluidas las sustituciones realizadas en el medio tiempo, antes del inicio de la prórroga y en el descanso de la prórroga. En consecuencia, se puede incluir un máximo de 12 jugadores en el banco de suplentes. Nivel 6.
Chelsea contra PSG 2018-2019. Durante el partido Chelsea-PSG, la policía metropolitana arrestó a varios aficionados del PSG que viajaban por posesión de drogas ilegales, armas y vandalismo. Esto ocurrió después de que se reportaran disturbios en las estaciones de tren de Waterloo y Wimbledon, y un autobús que transportaba a aficionados del PSG fue registrado y se le prohibió la entrada al estadio Kings Meadow. Explosión de una fábrica en Toulouse. El torneo estaba inicialmente previsto para celebrarse en Toulouse, pero se pospuso y se trasladó a Ayr debido a los daños al estadio de Toulouse causados por la explosión de la fábrica química ZF.